Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Amigos, la celebración de la Eucaristía de este domingo nos va a presentar varios textos de la Palabra de Dios. Si nos fijamos principalmente en el Evangelio, observaremos cómo Jesús, tras entrar en la casa de Pedro y curar a su suegra que tenía fiebre, después se marcha con sus discípulos y hay un diálogo con ellos y le dice: vámonos a otra aldea porque también hay otras personas, otras gentes a las cuales hay que evangelizar y anunciarles la buena nueva. En la segunda lectura de la misa también San Pablo nos recordará y dice él en primera persona: ay de mí si no evangelizaré. En definitiva, hoy escucharemos la necesidad de evangelizar, también la experiencia de la fe, pero al mismo tiempo, tanto para ser llamado, para sentir la llamada y anunciarle la buena noticia y dedicarse, mírame como cristiano, a anunciar la buena nueva, exige de cada uno de nosotros un mínimo de madurez. Verdad que comprenderéis que junto a la edad cronológica, uno puede ser niño, está en edad infantil o está en edad de pubertad, adolescente o adulto, se tiene que corresponder de alguna manera, la medida de lo posible, y este es nuestro anhelo, pues una edad también psicológica. Es decir, sería un problema que una persona tuviera 40 años y su edad psicológica pues fuera pues de infante, es decir, una persona sin haber crecido psicológicamente, que tenga un desfase. Bueno, pues a veces no pensamos que a nivel de experiencia religiosa, a nivel de fe, podemos encontrarnos en ese desfase. Podemos tener X edad, ser adultos, por ejemplo, tenemos una experiencia personal, de conciencia, pero podemos estar en la experiencia religiosa como en la primera comunión. Se nos presentó la buena noticia, se nos habló de Jesús con la experiencia y el lenguaje, el vocabulario de niño, pero no hemos crecido, hay un desfase. Bien, pues la palabra de Dios, cuando vayamos este domingo a celebrar la Eucaristía, nos va a pedir verdaderamente que crezcamos en la fe. De lo contrario, vamos a ser siempre infantes. Y no me refiero a la infancia espiritual de la que nos habla Jesús en el Evangelio, me refiero a ese desfase que nos lleva a ser inmaduros. Hay un adagio que nos dice pues que con natura non dá, salmántica no presta, es decir, lo que la naturaleza no tiene, lógicamente a la fe, la experiencia religiosa difícilmente pues lo puede subsanar, lo puede paliar. De tal manera que si soy irresponsable, soy inmaduro, si soy una persona egoísta, lógicamente la buena noticia difícilmente va a calar en mí y me voy a sentir impelido a anunciar la buena nueva. Tres condiciones sería importante que nos diéramos cuenta a la luz de la experiencia religiosa, a la luz de la palabra de Dios de este domingo, como nosotros vivimos esta experiencia religiosa. Tres puntos que nos podían plantear cada uno de nosotros en qué estadio estamos. Por ejemplo, la noción de Dios. ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Es un Dios paternalista? ¿Es el Dios de niño? ¿Que es un Dios tapabujeros? ¿Un Dios que me lo tiene que consentir todo? ¿Un Dios que me lo va a dar todo? Como niño pequeño que acude a su padre para que le satisfaga todas sus necesidades. ¿Es ese nuestro Dios? Bueno, pues un adulto, un cristiano adulto, es aquel que tiene experiencia de que ese Dios se ha hecho hombre, es Jesucristo, y este Dios es Padre, pero no nos evita necesariamente el dolor, el sufrimiento, sino que se revela en la cruz. Si no damos ese salto, ese paso, pues somos infantes, y por eso ese desfase produce en muchas personas una crisis de fe. Y dice: he perdido la fe. Y yo digo: no, no has perdido la fe, es que no la tenías. Tenías otra, o no sé qué idea de Dios tenías, ¿no? Nuestro Dios es un Dios Padre, pero un Dios Padre que nos deja crecer en libertad y en armonía. Al mismo tiempo, segundo aspecto, que manifiesta nuestra adultez en la vida cristiana, en la vida de fe, es la conciencia moral. Es decir, yo no puedo ser cristiano y al mismo tiempo consentir una doble vida. Yo no puedo faltar a cumplir los mandamientos, yo no puedo atentar contra la dignidad de las personas, yo no puedo dejar de lado la voluntad de Dios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, cumplamos los mandamientos. Conciencia moral en la vida social, en la vida pública, en la vida política, en la vida familiar, en la vida eclesial, en la vida en definitiva de cada uno de nosotros. ¿Influye la fe realmente en nuestra conciencia y en nuestros actos? Eso es experiencia y al mismo tiempo una manifestación de nuestra vida cristiana adulta. Y en tercer lugar, esta manifestación conlleva de nosotros la conciencia de iglesia. Es decir, somos infantes, somos dependientes de una iglesia donde lo que diga el párroco, lo que diga el sacerdote, si buana, lo que usted diga, no. O somos responsables, donde tenemos nuestra propia idea, nuestra propia conciencia, lógicamente abiertos a la obediencia, o abiertos a la voluntad de Dios que se manifiesta en la comunidad a través de los legítimos pastores. Pero cada uno de nosotros se tiene que sentir impelido. Y luego en esta iglesia, como adultos, nos damos cuenta
personalmente, de que no somos perfectos, de que yo creo en Jesucristo, soy iglesia, pero tengo muchos problemas, muchos defectos, a veces no estoy a la altura de lo que se me pide y lo que me pide el Evangelio y puedo defraudar a otras personas. Al mismo tiempo tengo muchas cualidades, tengo también deseos de ser cada día mejor, me voy superando. Esto que me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a los miembros de nuestra iglesia. Es una iglesia santa, pero somos parte de una iglesia imperfecta, está formada por seres humanos. Como veis, estos tres aspectos nos están revelando qué tipo de madurez es la que hemos alcanzado en nuestra experiencia de fe. Id al mundo entero y anunciar el Evangelio. Dice San Pablo, ay de mí si no evangelizare. Amigos y hermanos, al escuchar la palabra de Dios este domingo, al escuchar el Evangelio, y a escuchar a San Pablo que nos habla y que nos interpela, preguntémonos si somos comodones, si somos egoístas, si nos hemos encerrado en nuestro propio mundo o al mismo tiempo descubrimos al escuchar la palabra de Dios que Dios nos está exigiendo, que Dios nos está enviando y eso exige de nosotros un cambio, una conversión de cada uno, una conversión interior que nos lleva realmente a vivir como cristianos. Ánimo a vivir en la esperanza, pero como dice el refrán, a Dios rogando con el mazo dando. Dios nos dará si nosotros verdaderamente ponemos de nuestra parte y seguimos constantemente en la brecha, confiando en la llamada que Dios nos hace. Amigos, feliz domingo. Vida, amigos, por